Gloria a Dios. Vamos a dar un tiempo que los niños salgan en silencio. Las mamás y las profesoras tienen que cuidar que los niños estén en silencio en el centro y cuando salgan que no armen lío, que no armen escándalo. Son niños, ya lo sabemos, pero los papás no son niños. Así que vamos, como he dicho, a dar un tiempecillo para que salgan y nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? Pues Dios va a hablar en esta mañana como lo hace siempre. Nosotros debemos estar atentos, pendientes, olvidarnos de nuestros problemas. Quizá mañana te venza, yo que sé, un plazo de la lavadora o del televisor o del coche. Olvídate, céntrate ahora en la palabra de Dios, porque es la mejor preocupación que debe tener un creyente, es saber lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere que hagamos. Si no escuchamos su palabra con atención, porque hay quien oye pero no escucha. Escuchar es prestar atención a lo que oímos, para no ser olvidadizos, como dice Santiago. Los cristianos tenemos que ser personas que nos acordemos de lo que Dios nos habla. Y Dios habla a través de sus siervos, a través de la palabra de Dios, a través de una revelación, a través de un sueño. Dios habla de muy distintas maneras. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos pendientes, pero Dios quiere hablarnos en cada momento, en cada circunstancia. Cuando tengamos que enfrentar alguna decisión, debemos consultar lo que Dios tiene o lo que Dios desea. Porque a veces tomamos decisiones y luego queremos que Dios las apruebe. Y esa, a la inversa, tenemos que ver lo que Dios aprueba y luego tomar la decisión. Amén. Bien, pues vamos a seguir tratando las señales de una iglesia ejemplar que comenzamos a estudiar la semana pasada. Hay una serie de señales, hay una serie de muestras que demuestra que somos la iglesia verdadera que Dios quiere que seamos. Porque iglesia se puede llamar a cualquier congregación, pero solamente hay una iglesia verdadera, que es la iglesia que salió del costado de Cristo. Recordemos que salió agua y salió sangre, que es lo que sale cuando hay un parto de una mujer, ¿verdad? Cuando se nace, la iglesia nace del costado de Cristo. Y por eso la iglesia verdadera es la iglesia que predica, como veremos, la doctrina de los apóstoles, lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, y que fielmente, aunque algunos la han desviado y han adulterado, fielmente hay siervos que siguen esa doctrina. Y ahí es donde está la iglesia verdadera, los que seguimos la doctrina de los apóstoles, enseñada por Jesús. La iglesia primitiva, y en especial la iglesia de Tesalónica que hablábamos la semana pasada, es una iglesia con características de una iglesia ejemplar. Por eso yo os animo, os aconsejo a que leáis las dos cartas que Pablo le escribe a esta iglesia, donde él mismo, Pablo, se sentía muy orgulloso de esta congregación, de esta iglesia. Nuestra sociedad, hoy en día, es una sociedad de grandes conflictos y grandes desafíos, grandes batallas, pero siempre de espaldas a Dios. Hoy en día la sociedad en que vivimos se aleja de Dios cada vez más, así le va. Y el tema es el siguiente: la iglesia, estamos siendo la iglesia ejemplar que Dios quiere en estos tiempos que estamos viviendo para afrontar toda la serie de conflictos y problemas que existen. Como he dicho, nuestra sociedad es una sociedad con grandes problemas de toda índole, políticos, económicos, relaciones interpersonales, problemas sociales, guerras, y lamentablemente también dentro de la iglesia existen ciertos conflictos. No llegamos a ser guerras, pero hay conflictos que Dios no acepta que haya entre su iglesia, entre su pueblo. Lo que realmente deberíamos preguntarnos ante esta circunstancia es cuál es la iglesia que debemos ser en medio de este mundo y de la situación tan difícil actual. ¿Qué obliga, qué implica hoy ser iglesia? Y repito, la iglesia verdadera que debe hacer frente a esta dura realidad que estamos atravesando.
qué debemos hacer y cómo debemos actuar para que este mundo y esta sociedad cambie. Lo más sensato como creyentes, como cristianos y seguidores de Cristo, es analizar la Biblia y analizar lo que la iglesia primitiva, y en especial, como he dicho, la iglesia de Tesalónica, en ella, en esa iglesia y en la mayoría de los síntomas de la iglesia primitiva, se veían esas señales que demuestran ser una iglesia ejemplar. Estamos basando la meditación de estas semanas, que comenzamos la semana pasada, como he dicho, en el libro de Hechos, que decimos que Hechos es un libro que sigue abierto, porque son los hechos, las acciones, las andanzas de la Iglesia, que comenzó después de la resurrección de Cristo, cuando la Iglesia se formó y empezó la Iglesia de Cristo a funcionar. Jesucristo se fue al cielo, del lugar donde vino, y ahora está intercediendo precisamente por su Iglesia. Entonces, el libro de los Hechos, como digo, es un libro que nosotros seguimos escribiendo, y de ahí la necesidad de imitar a la iglesia primitiva en las cosas que ellos hacían bien. También hacían cosas malas, como hoy en día, ¿no? Pero debemos fijarnos en lo que hacían bien para hacerlo, y también fijarnos en lo que no hacían tan bien para no hacerlo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Así que vamos a repasar algunos versículos del libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer a partir del 42, donde Pedro, en su primer mensaje, después de ser lleno del Espíritu Santo, porque antes estaba acobardado en el aposento alto junto con el resto de los discípulos, hasta 120 personas, donde estaba también la Virgen María, estaban acobardados ahí encerrados, pero recibieron la promesa, recibieron el poder del Espíritu Santo, y Pedro, que como he dicho era algo cobardica, pero era muy impetuoso, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, en su primer sermón se convirtieron 3.000 personas. Tremendo, ¿verdad? Y entonces en ese sermón, en ese capítulo de Hechos, vemos los síntomas y las señales de esta iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, se mantenían fieles y firmes en la doctrina de los apóstoles. Luego en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces dice que todos habían creído y estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vivían en comunidad, porque comunidad significa eso, cosas en común. Hoy en día es un ejemplo los cuáqueros, aunque tengan una doctrina que no es la correcta, viven así, viven en comunidad y viven ahí, todo es de todos en esa comunidad. Y eso es un ejemplo, aunque vuelvo a repetir, tienen una doctrina que no es la doctrina verdadera, por lo menos ese ejemplo sí deberíamos imitar, de ser una comunidad como era la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, compartían unos con otros. Y dice el verso 47, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, o sea, todo el pueblo los admiraba. Y el Señor dice que añadía la consecuencia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay unos principios de aplicación de este pasaje, y estudiábamos lo que significa perseverar. Perseverar significa ser diligente, cuidadoso, ser constante, anhelar algo de suma importancia. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿la iglesia actual es diligente o descuidada? Negligente. La iglesia la diligencia es una cualidad esencial, debe ser una cualidad esencial en la vida de todo buen cristiano. Debemos poner mucho más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, que alguien nos dio, que alguien nos anunció, y que por eso nosotros somos salvos y estamos hoy aquí, porque alguien nos habló del Evangelio. Por eso no debemos olvidar ese mensaje que hemos recibido, y lo hemos recibido de gracia. Debemos darlo también de gracia. No podemos quedarnos
la salvación para nosotros solos. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, a transmitir lo que hemos recibido gratis, simplemente por aceptar el señorío de Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. La gracia, el regalo, es la vida eterna, que como siempre suelo decir, la vida eterna no hay que morirse para empezarla, se debe empezar aquí. Los cristianos sabios e inteligentes se aferran a la vida eterna aquí, porque Jesús dice, el que crea en mí tiene vida eterna. No tendrá, tiene. Empieza a recibirla aquí. Por eso nosotros como Iglesia de Jesucristo, una de las señales es vivir la vida eterna. Empezar a dejar de existir y empezar a vivir. ¿Estáis comprendiendo? Hay muchas personas que existen pero no viven. O no viven la verdadera vida que Cristo nos ofrece. Por eso lo contrario de ser una iglesia diligente es ser una iglesia descuidada, negligente, que se distrae, que se olvida, que se enreda en los negocios de este mundo, que prioriza lo que este mundo nos ofrece, en vez de priorizar, darle prioridad a lo que Dios nos da. Amén. La iglesia que crece es la iglesia que actúa con diligencia. La iglesia negligente, pasiva y distraída en las cosas de este mundo nunca avanzará y por tanto Dios no añadirá personas salvas porque no se está ocupando de la prioridad de Cristo, que es de gracia habéis recibido, dad de gracia. Es un deber, es una obligación, es un mandamiento. Si tú has recibido la salvación, no seas egoísta, compártela, háblale a la gente que conoces, a la gente que amas, a tus amigos, a tu familia en conversa, a la gente que te rodea. Dale ejemplo, sobre todo, de vida cristiana. Dale ejemplo de imitar la vida de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Pablo se atrevió a decir eso, pero no por orgullo, porque luego añade, de la misma manera que yo sigo a Cristo. Debemos seguir a las personas que realmente siguen a Cristo de verdad. Y indirectamente estamos siguiendo a Cristo si así lo hacemos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, podemos leer, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, con mucho cuidado, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Gran consejo del apóstol Pedro ante la segunda venida de Cristo. Nosotros los creyentes esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, que es precisamente a las cosas que Pablo se refiere, que Dios ha prometido en su palabra, donde todo será bueno y justo. Por eso, mientras esperamos a que esto suceda, debemos hacer todo lo posible por estar en paz con Dios y con todos. La Biblia dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios obrando aquí en su vida, ni tampoco lo verá en la eternidad. Eso es para analizarlo, ¿eh? No es un versículo ahí que se lee, vale, bien. No, hay que profundizar en ese versículo que dice, busca la paz. Tienes que estar en paz con todos. Primeramente en paz con Dios, sentirte perdonado por Dios, que es la verdadera paz. Y luego en paz con los demás. Porque si no estás en paz con los demás, no puedes estar en paz con Dios. ¿Estáis comprendiendo? Y luego la santidad. El apartarse. Una persona santa es una persona que ha sido transformada en una nueva criatura, en una nueva persona. Y por tanto se dedica a apartarse de todo lo que contamina en este mundo. Y luego se dedica al servicio de Dios, a servir a Dios en su obra, a servir a Dios predicando el Evangelio, a servir a Dios siendo ejemplo, porque no puedes predicar algo que tú no vivas. ¿Estás comprendiendo? Porque eso es de hipócritas. Lo que no vivas, no lo prediques, porque se te va a ver el plumero, como se suele decir, porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
¿verdad? Hay dichos populares que dicen eso. Por eso esto habla precisamente de eso, de hacer todo lo posible, de vivir en paz, de vivir en santidad con todos y con Dios, para que cuando Jesús venga en su segunda venida, no nos encuentre en pecado, no nos encuentre descuidados, negligentes, viviendo las cosas de este mundo sin preocuparnos de lo más importante que es el servicio a Dios. Porque si viene y estamos en esa condición, la Biblia dice que seremos avergonzados. Y para que no seamos avergonzados, vivamos en la paz y en la santidad que Dios nos exige. Amén. Esto habla, por tanto, de un cuidado, de actuar con diligencia, para que cuando, como he dicho, el Señor regrese a recoger a los suyos, a recoger la cosecha de su primera venida, podamos mirarle cara a cara. Hay personas que se avergonzarán y no podrán mirar a Jesús cara a cara. Por eso debemos estar preparados, vivir en paz, en santidad, para que cuando el Señor venga podamos decir, aquí estoy yo dispuesto a irme contigo y no tengo nada de qué avergonzarme. Una persona cuidadosa es una persona que busca la excelencia y que como cristiana pone todo su interés en agradar a Dios en todo y en obedecer a Dios en todo. La obediencia parcial es desobediencia. No podemos obedecer lo que nos interesa y lo que no hacer caso. La obediencia a Dios debe ser total. Porque, repito, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Un cristiano diligente siempre está dispuesto a servir a Dios y nunca encontrarás un no en su boca. En cambio, la persona negligente, el perezoso, el descuidado, el gandulón que yo llamo, siempre pondrá una excusa. Una excusa es un pretexto que utiliza el negligente, el gandulón, para no hacer lo que debe hacer. Un diligente siempre encuentra un camino para hacer las cosas. Si no tiene a la mano, siempre busca la manera de poder servir a Dios y obedecer. El negligente, el descuidado, en vez de buscar un camino, va a buscar una excusa, un pretexto, para no hacer lo que debe hacer. Una característica importante que demuestra nuestra diligencia es que debemos saber que nuestra respuesta a Dios debe tener 3 condicionantes. Como he dicho, la primera tiene que ser pronta, total y sin condiciones. Cuando Dios te manda algo, nuestra respuesta tiene que ser así, total, pronta, o sea, en el momento en que te lo dice, porque es el momento de Él, no el tuyo. Olvídate de tu momento. El momento oportuno es cuando Dios te lo dice. Si tú le pides a Dios algo y no te lo da, es porque no es el momento, te lo va a dar a su momento. Lo mismo que cuando te da una orden, un mandamiento, tienes que hacerlo cuando te lo da. Hay personas que tienen deseos de predicar, deseos de irse, yo que sé, a la India o a África a predicar. Es bueno tener ese deseo, pero tienes que esperar que Dios te lo diga. Tienes que estar preparado, tienes que estar en orden para que Dios te pueda dar algo para hacer. Dios es un Dios 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. 3 veces santo. Y necesita que sus hijos vivan en santidad para poder utilizarlos. Como suelo decir, si no vives en santidad, si no vives en el orden de Dios, no prediques. Cállate la boca, escóndete debajo de la cama. Porque no es que lo hagas mal, es que lo haces peor. Porque la gente ve tu vida, la gente ve cómo vives. Y si predicas lo que no vives, no vas a causar efecto ninguno. Al contrario, vas a retrasar el avance de la Iglesia. Porque la gente va a criticar a la Iglesia por tu conducta.
De hecho, está ocurriendo. Hay incluso cristianos que critican a su propia iglesia. Y eso es aberrante. Siempre habrá trapos sucios en una familia. En tu familia tú vas publicando los trapos sucios que hay en tu casa o los escondes. Pero hay cristianos o cristianas supuestas que se creen más santas que nadie y cuando ven una falla en la iglesia la publican y luego quieren que su familia se convierta, o sus vecinos o sus compañeros de trabajo. Es imposible. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos? Si criticas a la iglesia, que eres tu parte, o supuestamente. Yo digo que esas personas no son iglesia. Esas personas son anti-iglesia. Porque no hacen nada más que poner piedra de tropiezo. Yo preferiría que esas personas o cambian o que no vengan más por la iglesia. No necesitamos personas así, personas que supuestamente han aceptado a Cristo, personas que aman la obra de Cristo y critican la obra de Cristo porque un hermano ha cometido un error, porque consideran que ese error es una injusticia para ella o para ellos. Eso es aberrante, hermano. La Biblia dice que nos apartemos de ese tipo de personas, porque los que causan divisiones tienen el espíritu del anticristo, del mismo diablo. Son personas que supuestamente son cristianas, pero están puestas en la iglesia por el diablo para hacer daño a la iglesia, que es lo que pretende el diablo. Por eso, ojo avisor. Porque igual quien tienes a tu lado es una persona de esa. No digo que ocurra aquí en esta iglesia, pero son señales también de los últimos tiempos. No mires al de al lado con recelo, porque yo sé que en esta iglesia no ocurre eso, ¿verdad? No hay personas así, ¿verdad? Cuando eres una persona diligente, cuidadosa, un buen cristiano, en nuestro caso, debería ser, somos rápidos para responder a lo que Dios te dice. Sabes que lo que Dios te manda no es una opción hacerlo, sino una obligación. Sabes que debes obedecer totalmente y también sabes que debes obedecer sin poner ninguna condición. A Dios no podemos ponerle condiciones, sino decir sí, amén, heme aquí, como decía el profeta, dispuesto estoy a lo que me mandes, da igual, me venga bien o me venga mal, tú lo mandas, yo lo hago. Hay una frase que solía poner nuestro pastor cuando estrenaba una Biblia: tu palabra lo dice y yo lo creo y lo hago. Sería bueno que en la primera página de cada Biblia pusiéramos eso: tu palabra lo dice, lo creo y lo pongo en práctica. Por eso digo que 3 condiciones importantes en nuestra respuesta a Dios: una respuesta en el momento, en el tiempo de Dios, pronta, total, no parcial, y no ponerle condiciones a Dios. Debemos trabajar, hermanos, con mucho ánimo y no ser perezosos. Debemos trabajar para Dios con mucho entusiasmo y con la excelencia que se merece. Hay una gran promesa de Dios para los creyentes diligentes y cuidadosos. La encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, donde Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Firmes en qué? Sobre la roca, sobre nuestra fe, firmes en Jesucristo y en su palabra, constantes, o sea, con paciencia, perseverando, no arrojando nunca la toalla, sino paso adelante, como yo suelo decir, un paso atrás ni para tomar impulso, pasos adelante, creciendo, madurando. Que hay personas que llevan 20 años en el Señor y son bebés, tienes que darle todavía leche, porque no son capaces de masticar el alimento sólido.
Hay que madurar. Lo mismo que se madura físicamente, debemos madurar espiritualmente. Y eso no hay otra manera sino orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, dejándose instruir y obedeciendo la palabra de Dios. Así se crece. Si no estás creciendo, analiza tu vida. Si sigues siendo un bebé que tienen que alimentarte porque tú no sabes alimentarte sola o solo, analiza tu vida y empieza a madurar. Cambia los hábitos que estés haciendo. Si necesitas instrucción, acude a la escuela bíblica. Los ministerios se levantan en la escuela bíblica. Los ministerios maduran en la escuela bíblica. Los ministerios nacen de la escuela bíblica. Y yo a veces pienso, esta iglesia no tiene deseo de aprender, porque se apuntaron casi 40 a la escuela bíblica y están viniendo últimamente 10 o 12 máximo. Los ministerios no crecen si no hay instrucción, los ministerios no crecen si no están dispuestos a aprender. Y la iglesia necesita ministerios, la iglesia necesita pastores. Cuando me jubile yo, ¿qué? ¿Quién se puede levantar como pastor? A mí me queda poco. Yo ya soy un ancianito. Este año cumplo 70. Voy a estar hasta que Dios lo permita, pero yo tengo que ir pensando en un relevo. Y yo necesito gente que esté dispuesta a aprender para recoger el manto de la unción, del pastorado. Claro, como dice Marisa, las personas que deseen ministerio tienen que estar dispuestas a pagar un precio, que a veces nos cuesta. A mí cuando me dijo mi pastor que yo tenía que venirme para Mula y prepararme para ser pastor, yo dije, usted no anda bien de la cabeza. Pero obedecí. Yo era tartamudo cuando él me lo dijo. Yo me atascaba cada 2 por 3. Me ponía nervioso, me temblaban las piernas, pero obedecí. Y Dios me está usando ya, vamos para 26 años. Porque no le puse pegas al mandato de Dios, porque yo consideré que mi pastor era la voz de Dios. Dios hablándome a través de mi pastor. Y yo me dediqué durante 7 u 8 años a que Él me instruyera, me enseñara. Yo sentía hambre de aprender. Sentía por otro lado temor, porque cada vez que predicaba me temblaban las piernas, que era un parto para mí, ponerme detrás de un púlpito. Era como una mujer que va a dar a luz, mientras que no terminaba la predicación, cuando la terminaba era, ya he parido. Es así. Pero se necesita deseo de obedecer a Dios de una manera total. A veces no nos consideramos capacitados, pero Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los que elige. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si tú quieres servir a Dios, dile, heme aquí, con mis debilidades, Dios se manifiesta su poder en nuestra debilidad. Si Dios te llama, obedece. No le pongas pegas, no pongas excusas. ¿Por qué tengo este ruido de fondo? ¿Es por algún motivo especial? No. Es que es algo molesto. Pues apágalo. Bueno, Dios, como he dicho, hay una gran promesa. Creciendo, dice la palabra de Dios, estad firmes, constantes, perseverantes, creciendo, madurando en la obra del Señor, siempre. La palabra siempre significa en tiempos buenos, tiempos malos, tiempos mediocres, siempre, en cualquier tiempo. Debemos estar firmes, constantes y madurando en la obra del Señor.
sabiendo, dice Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. Todo lo que hagamos para el Señor es útil, Dios lo considera útil. Por eso debemos tener firmeza y perseverancia y nunca dejar de trabajar más y más para el Señor, con la excelencia que se merece, sabiendo que nada de lo que hagamos, hermanos, para Dios todo es útil. No te creas que porque barras solamente la iglesia no eres útil para el ministerio de Dios, para la obra de Dios. Dios no hace acepción de personas. Quizás tengas distinto cargo, distinta responsabilidad, pero tu valor es el mismo ante Dios. Por eso no creas que por barrer la iglesia eres el último, digamos, miembro de la iglesia con menos categoría, con menos importancia, con menos valor. El valor, para Dios, no hay acepción de personas. No tiene hijos favoritos. Tampoco deberemos tener nosotros como padres hijos favoritos, ¿verdad? Porque estaríamos discriminando al resto. Si tú tienes preferencia por un hijo, el otro se puede sentir mal, ¿verdad? Como Dios es un Padre justo, es un Padre celestial que nos ama a todos por igual, no hace distinción en cuanto al valor, quizá por tu capacidad, quizá por tu enseñanza, quizá porque Dios te ha elegido para un ministerio, tengas distinto puesto en la iglesia o distinta responsabilidad, pero te repito, tu valor es el mismo. Ahora vamos a estudiar un poco las cualidades de la persona diligente. Los creyentes cuidadosos, cristianos, cuidan cada detalle. Cada cosa que hacen son cuidadosos porque quieren agradar a Dios y quieren que Dios sea glorificado. En Romanos capítulo 12, versículos del 11 al 13, Pablo exhorta a los romanos, y esto es de aplicación hoy para su iglesia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no gandulones, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, perseverantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Son señales de una iglesia ejemplar. No debemos ser nunca perezosos, más bien debemos trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo y alegrarnos por la esperanza segura de que tenemos vida eterna. También debemos tener paciencia en medio de las dificultades y las pruebas y seguir orando sin descansar, sabiendo que Dios a su tiempo tiene la mejor respuesta. Y también estar listos y preparados para ayudar a los hijos de Dios, en primer lugar, y después a todos los demás, cuando estén pasando necesidad. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo insiste en el mismo tema y da prioridad de nuestra ayuda precisamente a la familia de la fe. Aunque hay que ayudar a todos, Pablo aquí está dándole una prioridad, o sea, nuestra prioridad en ayudar debe ser a nuestros hermanos de la fe. Si un familiar tuyo tiene necesidad, ¿vas a cubrir la necesidad de tu vecino antes que la de tu familiar? No sería lógico, ¿verdad? Pues en la familia de Dios ocurre lo mismo. Tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que estar pendientes de la familia de Dios a la que pertenecemos y darle prioridad a nuestra ayuda, estar preocupados por los hermanos, cuáles son sus sufrimientos, sus necesidades, y en la medida de lo posible ayudar. Es nuestra obligación y es el ejemplo de la iglesia primitiva cuando dice que lo compartían todo. Debemos compartir todo. No solamente lo material, sino también lo espiritual.
Debemos alimentar a nuestros hermanos bebés, a los que están atravesando circunstancias difíciles, apoyarlos también espiritualmente, traerles consuelo, traerles la palabra de Dios, versículos que los hagan renacer y reactivar su vida cristiana. Dice estos versículos: no nos cansemos pues de hacer el bien. Yo te pregunto, ¿estás cansado de hacer el bien? ¿Estás cansado? La Biblia dice que no debes cansarte de hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Tienes que hacer el bien siempre. En cada momento estás dispuesto o dispuesta para hacer el bien. Dice, porque a su tiempo, cuando dice su tiempo, está diciendo el tiempo, el kairos de Dios. Segaremos, cosecharemos, si no nos desanimamos, si no desmayamos. Yo te animo a que no te desanimes. Quizá por los comentarios que puedas oír o por cosas que siempre surgen. No te desanimes, sigue adelante, coge ánimo. Ánimo significa vida en el alma, aliento de vida. Ese aliento que Dios sopló sobre un montón de tierra y nos dio vida, nos creó. Amén. Así que según tengamos oportunidad, que oportunidad tenemos cada momento, hagamos el bien a todos y mayormente prioridad a la familia de la fe. No son comentarios, no son historias que yo me estoy inventando, es palabra de Dios. Los creyentes diligentes velan por cada detalle en cuanto a la obediencia a Dios. En Éxodo capítulo 40, versículo 16, Dios le encarga a Moisés la construcción del tabernáculo del templo. Y mirad qué dice el versículo: Moisés hizo todo como él quiso. ¿Dice eso? Moisés hizo todo como el Señor le había ordenado. Las cosas tenemos que hacerlas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, como Dios quiere que las hagamos. Una persona diligente se centra en lo que se le encarga y nunca desvía su visión hacia otra cosa hasta terminar el encargo. Esto sirve para nuestra vida secular, en nuestros trabajos y en nuestras empresas. Si alguien te encarga, si tu jefe te encarga algo, presta atención. No desvíes tu mirada hacia tu punto de vista, sino si el jefe te ordena que hagas una cosa, hazla como él te la ordena. Y estás pendiente hasta que termines el encargo que te hace. Con Dios ocurre lo mismo, en el tema espiritual ocurre lo mismo. Nuestra visión siempre tiene que estar enfocada en las tareas que debemos realizar como cristianos. En el mundo espiritual, como he dicho, debe ocurrir lo mismo. Debemos mantenernos firmes, fervientes, activos, llenos de amor, de misericordia hacia los demás. Y esto nos permitirá alcanzar los anhelos, los deseos y la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Es una realidad que en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida cristiana hay cosas que requieren diligencia, especial esmero, especial cuidado. De ahí que en la escritura que leímos al principio, Pablo nos exhorta a ser personas diligentes y cuidadosas. Y en cuanto a la vida cristiana, ser fervientes en espíritu, que significa trabajar con esmero, sirviendo al Señor con entusiasmo. De esta manera estaremos agradando y glorificando a Dios y alcanzaremos su gracia, su favor y su ayuda. Las personas no diligentes suelen ser personas perezosas. La pereza es negligencia, desgana, vagancia, dejadez, apatía, descuido en las cosas que estamos obligados a hacer. Estas personas, los negligentes, no suelen preocuparse por nada. Les da igual que salga el sol por el este o por el oeste, da lo mismo. No quieren desempeñar tareas o actividades que pueden considerarlas difíciles o de gran responsabilidad. No quieren hacer cosas difíciles, quieren hacerlo fácil. Y tampoco cosas que demanden responsabilidad.
son personas también que no demuestran interés por nada y en el tema espiritual no dan ningún tipo de fruto y tampoco desarrollan los talentos que Dios les ha concedido, que eso es pecado. Si Dios te ha concedido un don y un talento, debes ejercitarlo para honrarlo. Se suelen pasar la vida confiando, estas personas negligentes, en alcanzar sus metas sin hacer ningún esfuerzo y sin tener ninguna responsabilidad. Este tipo de personas suelen acabar en ruina, tanto material como espiritual, y no viven la vida plena y abundante que Dios quiere que vivamos y que disfrutemos. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, Salomón dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Las cosas le irán bien. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero, hay una gran promesa de Dios, serán prosperados. En Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, el autor de este libro declara: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No podemos ser diligentes, cuidadosos un tiempo y otro tiempo descuidados y negligentes. Tenemos que demostrar nuestra solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza que tenemos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A esas personas debemos imitar. Nuestro gran deseo debe ser seguir amando a los demás mientras tengamos vida, seguir sirviendo a los demás mientras que nos quede un hilo de aliento. Eso es lo que nos dice Pablo, que yo creo que fue el escritor de Hebreos. Hay otros que opinan que no se sabe, pero yo, por la forma que está escrita la carta y comparándola con otras cartas de Pablo, yo creo que fue Pablo quien escribió el libro de Hebreos. Por eso nuestro gran deseo debe seguir amando, como he dicho, a los demás mientras tengamos vida. De esta manera no nos volveremos torpes ni indiferentes espiritualmente. Debemos seguir el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, o sea, gracias a las personas diligentes y cuidadosas, heredan las promesas de Dios. Seamos, pues, diligentes y cuidadosos en nuestra vida secular, ¿verdad? Hay que serlo. Y también en nuestra vida cristiana. Si tú no eres una persona diligente en tu vida, en tu trabajo personal, en tu vida cotidiana, las cosas no te van a salir bien. El empleo quizá que lo pierdas, porque el jefe se va a dar cuenta de que no cuidas bien el trabajo que se te encomienda. Y en la vida cristiana también ocurre lo mismo. Nuestra relación con Dios se va a venir abajo, porque no vamos a llevar a cabo la obra que el Señor nos encarga si no somos diligentes y disfrutar de sus bendiciones. El diligente disfruta de sus bendiciones. El diligente recibe las promesas de Dios, el negligente las oye, las escucha, sabe que hay bendición de Dios, pero no las recibe. Por eso, si en tu vida no hay bendición, y bendición no hablo solamente de prosperidad económica, porque los falsos predicadores de esta prosperidad predican eso. No se trata de lo material. La Biblia dice que si tú te preocupas del reino de Dios, despreocúpate de tu necesidad, porque Él te promete que la va a cumplir. O sea, no te afanes por lo que digan por ahí, que hay que tener un Rolex, un reloj Rolex, un coche último modelo, un Porsche, o un chalet de 4 millones de euros. Ellos lo que quieren, estos falsos predicadores de la prosperidad falsa, pretenden eso. Sacarte el dinero. Porque te dicen, cuanto más des, Dios te lo va a multiplicar más. Claro, y la gente, como es ambiciosa, tiene codicia.
pues las engañan. Y hay iglesias, mega iglesias, formadas bajo este criterio, que por muy grande que sean, son iglesias falsas, porque no están fundamentadas en la palabra de Dios, porque no están fundamentadas en la doctrina que enseñó Jesús. Ocúpate de que el reino de Dios avance. Gánale batallas al diablo y serás prosperado, las cosas te irán bien, que es lo que significa prosperar, que las cosas me vayan bien, tanto espiritual como materialmente. Dios, como dice su palabra, si tenemos lo suficiente, ¿para qué queremos más? ¿Qué es lo que produce los conflictos entre naciones, las guerras? La ambición, la codicia. A veces culpamos a Dios. ¿Por qué Dios permite? Dios permite porque te ha hecho libre. Y eso es algo que es innegociable. Dios no va a cambiar ese contrato, digamos, que ha hecho con el ser humano de darle libertad, libre albedrío para que haga lo que quiera. Él nos deja escrito en su palabra las consecuencias de hacer las cosas mal y las consecuencias de hacerlas bien. Pero nosotros decidimos hacerlas bien o hacerlas mal. Si hay guerras, si hay disputas, si hay conflictos, si hay ambición, si hay orgullo, si hay vanidad, no es culpa de Dios. Y todo eso es lo que produce los conflictos y las guerras y la muerte de gente inocente. ¿Sabéis que Dios también llora cuando mueren las personas inocentes? Pero no es culpa de Él, es culpa del hombre, del ser humano, que debido a su ambición y a su codicia crean los conflictos que crean. Por eso, hermanos, no debemos ser negligentes, perezosos, sino trabajar para el Señor y hacerlo siempre con la ilusión y aferrándonos a esa promesa que Dios dice que todo lo que hagamos para Él, todo tiene mérito, por muy poco. Pero claro, en nuestro deseo debe ser cada vez más. La Biblia dice que al que más se esfuerza, más trabajo le da. Al gandulón Dios no le da trabajo. Al perezoso Dios lo deja, bueno, va lo que quieras. Pero si tú eres una persona diligente, sé que Dios te va a dar, ¿sabes? Tienes que saber que Dios te va a dar más trabajo, porque te considera útil. ¿Estáis comprendiendo? No nos volvamos por este motivo negligentes, sino todo lo contrario, estar agradecidos de que Dios nos utilice. Porque es un privilegio que Dios nos utilice, pero también es una responsabilidad nuestra de demostrar las enseñanzas que Cristo nos dejó. Amén. Seamos pues diligentes y cuidadosos. Estoy terminando, porque el tema que vamos a tocar la semana que viene habla de la siguiente, digamos, aplicación de la enseñanza sobre una iglesia ejemplar que hemos leído antes. Decíamos que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y que respetaban la doctrina de los apóstoles. Pues ese tema es el que vamos a tocar en profundidad, el cual dice que debemos ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la doctrina. La iglesia primitiva era diligente y cuidadosa en guardar la doctrina y las enseñanzas que el propio Jesús enseñó directamente a los apóstoles y a sus discípulos, y que ellos se entregaron totalmente a ser instruidos. La iglesia primitiva era deseosa de que la enseñaran, y a mí me gustaría transmitir ese deseo, ese anhelo, la iglesia nuestra de aquí de Mula, que tuviera ese deseo de ser enseñada. Primeramente, para aprender, para crecer, para madurar. Segundo, para que no nos engañe nadie con las falsas doctrinas que hoy abundan como las setas en el campo. Las falsas doctrinas, los chiringuitos que abren por ahí como si las iglesias fueran un negocio, como los bares. En muchos pueblos hay 4 o 5 y cada uno barre para su casa porque lo que quieren es que la iglesia sea un negocio para ellos.
A eso lo llama la Biblia asalariados, los que viven del Evangelio. Los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos cristianos viven para el Evangelio. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con este tema. Vamos a profundizar grandemente en este tema.